No se me oye, ¿no? Bueno, se oye. ¿Puedes subir el volumen? ¿Está a tope ya? Lo de la ganancia. Está sonando de una arma. Aquí afuera no suena, ahora. Bueno, ahora está. Bájale un poco, bájale un poco. Bien, vamos a... Vamos a seguir con la serie que estamos de Romanos. Y nos toca ir al capítulo 7 de Romanos. Ahí está bien ahora se escucha bien. Baja un poco, está bien. Vale. Bien. Vamos a ir al capítulo 7 de Romanos. Hoy vamos a tratar... Hay un pequeño acople ahí al final, ¿eh? No sé por qué, con este micro. Hoy vamos a tratar sobre el capítulo 7 de Romanos, pero vamos a retroceder un poco para poder entrar en contexto. Sabemos que Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes que vivían en Roma. Y originalmente, en su origen inicial, no había capítulos ni versículos, era una carta. Como cuando tú y yo escribimos una carta a alguien y no ponemos punto 1, punto 2 o punto 3. Escribimos una carta y nos dirigimos a la persona o a las personas y no había capítulos ni versículos como tenemos nosotros en nuestras Biblias. Se ha hecho así para poder tenerlo, digamos, de forma mejor entendible, ¿no? Pero para ponernos en contexto, vamos a ir ahí al capítulo 6 y versículo 14, que ya estuvimos dando acerca de esto el domingo pasado, sobre el poder del pecado en el hombre, en el ser humano. Y dice el verso 14 del capítulo 6, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El domingo pasado hablábamos de la gracia barata, hablábamos de esto, pero también hablábamos de que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero ahora, Pablo en el capítulo 7 nos habla de distintas cosas. Y el capítulo 6, yo dije el domingo pasado que había sido un capítulo que me había dado cierta dificultad, pues se queda pequeño al lado del capítulo 7. Porque el capítulo 7 todavía es más complicado. Los comentaristas dicen que quizás es el capítulo de la Biblia más difícil de comprender. Pero vamos a intentar de desirvanarlo poco a poco y poder conseguir que entendamos qué quiere decir Pablo cuando dice que la ley ha muerto, ¿vale? Bien, la primera cosa que tenemos que entender es que Dios dio la ley al pueblo de Israel. Y la ley que Dios dio tenía tres áreas que tocaba. Una es la ley moral, que tiene que ver con el ser humano, con su conducta, con su relación con Dios. La otra ley era la ley sacrificial, que era la ley que hacía que los sacerdotes hicieran sacrificios para, de esta manera, el pecado de los hombres pudiera ser limpiado y Dios se agradaba de estos sacrificios que se hacían. Y la tercera ley era la ley civil, cómo conducirnos con los demás en medio de la vida que vivimos. Y es curioso que las leyes cívicas y el código civil que hoy se baraja
y se tiene en los juzgados, en la corte, en la justicia, tiene mucho que ver con lo que Dios dijo a Israel, cómo tenía que ser la conducta del hombre con sus prójimos, ¿no? Así que lo primero que vemos aquí es sobre la ley que algunas personas, posiblemente tenían que ser judíos, querían que los cristianos observasen la ley. O sea, no, tenían que observar la ley, tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que llevar a cabo todas las cosas que la ley hablaba. Y como vemos también en otros escritos de Pablo, especialmente en Gálatas, era así. Muchos pensaban que los creyentes, aunque eran gentiles, tenían que convertirse al judaísmo y tenían que guardar la ley. No valía solo con tener a Cristo. Pero otros pensaban que la ley era imperfecta, que no era buena. O sea, la ley había sido dada y la ley no era perfecta, la ley no era buena. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente todo lo contrario, que la ley es perfecta. Vamos a ir ahí a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y versículo 13. Y dice así la palabra del Señor, hablando acerca de la ley, precisamente. La conclusión de cuanto todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, guarda sus mandamientos, guarda la ley. En el Salmo 19, un salmo de David, nos habla también acerca de la ley. Estamos diciendo que algunos pensaban que la ley no era perfecta, que la ley era imperfecta y no era buena, porque la ley condenaba. Y mira lo que dice el salmista David, el rey David, en el Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. Además, tus siervos han amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. O sea, la palabra de Dios nos habla que la ley es perfecta, que la ley es buena. Y podemos encontrar muchos más textos en la Biblia. El Salmo 119 concretamente tiene 176 versículos, es el capítulo más largo de la Biblia. Nos habla de que la ley de Dios es buena, es perfecta. Y el salmista dice: oh Dios, cuánto amo yo tu ley. La ley fue dada para que el hombre supiese que estaba en pecado. Y aunque la ley no nos puede salvar, sino que la ley nos condena, ya que el hombre sin Cristo no tiene la capacidad de guardar, de observar los mandamientos de Dios y de cumplir la ley, por lo cual el hombre está condenado. Y para librarnos de la condenación de la ley, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él sí cumplió toda la ley. Y por ello, ahora nosotros vivimos bajo la gracia en la ley de Cristo. Pablo expresa claramente por qué la ley no tiene poder sobre un cristiano
que ha nacido de nuevo. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 7 y vamos a leer lo que nos dice y vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a poder entender este capítulo 7 de Romanos, que es tan sumamente importante. Hemos leído el verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora dice Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. O sea, se estaba dirigiendo realmente a los judíos que vivían en Roma, judíos que se congregaban con los cristianos, con otros gentiles. Se dirige también a ellos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. O sea, la ley tiene poder sobre una persona mientras la persona vive. Y ahora Pablo hace una analogía con el matrimonio. Y dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. O sea, una persona que está casada se debe a su esposo o a su esposa, pero si uno de ellos fallece, el otro es libre para volverse a casar. Aquí no vamos a entrar en temas quizás un poco controversiales o complicados, como es el divorcio, el nuevo casamiento, etcétera, etcétera. Estamos hablando de alguien que es viuda, que muere su esposo o que muere su esposa y que encuentra a otra persona cristiana como él, como ella, y entonces tiene libertad para poder rehacer su vida, volverse a casar y estar con él o con ella. Así que mientras vive su marido, si no lo hiciera así, si viviere con una persona teniendo su marido vivo, sería llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, y ahora aquí es donde comienza Pablo a hacer entender el sentido de la ley y el sentido de que nosotros no estamos sujetos a la ley, sino que estamos sujetos y vivimos bajo la gracia. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿A quién? ¿A qué otro? A aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Con qué propósito? A fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo aquí usa esta analogía, como dije, del matrimonio, para que el creyente entienda que ya no estamos bajo la ley, pues hemos muerto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tú y yo morimos con Él. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo en su muerte y he sido resucitado con Él en su resurrección. Claro, para que la ley no tenga poder sobre nosotros, nosotros teníamos que morir. Y morimos cuando reconocimos que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él murió por todos nosotros y con Él, tú y yo, morimos. Por lo tanto, el verdadero cristiano ya no está casado con la ley, sino con Cristo. Por eso Pablo hace una analogía del matrimonio. Sí, antes teníamos que hacer lo que la ley decía. Vivíamos ahí conforme a la ley, pero la ley ni salva ni santifica. La ley no puede salvarnos, ni tampoco santificarnos. Y es lo que Pablo dice aquí en el versículo 4. Hemos
muerto a la ley en la cruz por medio de Cristo y hemos sido unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Con qué propósito? Con el fin que llevemos frutos para Dios. La ley nos manda lo que debemos hacer. Mira bien, escúchalo. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. La ley nos manda lo que debemos hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estar, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder vivir una vida santificada, una vida de obediencia, una vida que agrade a Dios. Amén. El creyente debe amar la ley. No es que la ley ha sido abolida, ha sido quitada y ahora ya no tengo que guardar ningún mandamiento, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. El creyente debe amar la ley. Mira lo que dice el salmista David también en el Salmo 1. Es un salmo hermoso, precioso, que nos habla precisamente sobre cuál debe ser nuestra actitud frente a la ley. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado de que nosotros nos deleitemos en la ley de Dios, de que meditemos en la ley de Dios? El resultado es: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Es mala la ley? Bajo ningún concepto, de ninguna manera. Como decía Pablo en el capítulo 6, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Dice, de ninguna manera. Y aquí es lo mismo, ¿es mala la ley? No. Los malos somos nosotros. La ley se nos ha dado para mostrarnos el pecado. Porque si no hubiera ley que nos dijere, no codiciarás, entonces yo no sabría que la codicia es un pecado. ¿Entendido hasta ahí? Amén. Me alegro. ¿Podéis quitarme estos focos porque me están... Parece que estoy en la televisión. Los dos, por favor. Las lámparas. He aguantado un poquito para ver si alguien se daba cuenta de los del sonido, pero viendo que no, ya me doy cuenta yo. Vamos a ver 4 enseñanzas del propósito de la ley en relación con el pecado y la muerte. El primero, tenemos que preguntarnos ¿para qué sirve la ley? Y la primera enseñanza, lo primero que encontramos en primer lugar es para revelar nuestro pecado. Los 10 mandamientos, y escucha bien esto, los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, a lo que hacemos, sino que tiene que ver con todo nuestro interior, con nuestro ser interior. Tú puedes, yo puedo pecar sin llevar a cabo una acción. ¿Cómo puede ser? O sea, pero si para pecar tengo que hacer algo. La palabra de Dios nos dice, Jesús habló en Mateo capítulo 5, verso 28. El que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que pecar no es única y exclusivamente hacer algo externo, sino que podemos pecar internamente con nuestros pensamientos.
con nuestros deseos, con nuestra concupiscencia, con nuestras pasiones que están en nosotros y que luchan por emerger, por salir. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con mis manos, sino también con lo que yo pienso. Tiene que ver con mis pensamientos, tiene que ver con mis motivaciones. ¿Recuerdas el pasaje del joven rico? En Marcos capítulo 10, vamos a ir ahí, lo vemos un momento. Marcos capítulo 10 y verso 17. Cuando salía Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. Era un judío, era un joven, pero conocedor de los mandamientos, conocedor de la ley. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Y Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una sola cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven tomando tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué es lo que tenía este joven? Su corazón, su vida, su interior estaba lleno de idolatría y de amor al dinero. Al violar el 10º mandamiento, que era codiciar las riquezas, no solo violaba el 10º mandamiento, sino también violaba el primero: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. A veces pensamos: bueno, violé un mandamiento, pero no. Los mandamientos son como un sándwich, desde el primero hasta el 10º. Y uno está enlazado con el otro. Su Dios era el dinero. Y la Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo el mal. Ahora, el desear cosas no es en sí pecaminoso. Yo deseo cosas y no es en sí pecaminoso. Tú puedes desear tener un trabajo mejor. Tú puedes desear tener un vehículo mejor. Tú puedes desear tener un piso porque vives en alguno de alquiler y desearías tener tu propio piso. Tú podrías desear tener una esposa, hijos, etc. Pero no es en sí pecaminoso el desear obtener cosas. Pero lo que sí es pecaminoso es el no tener, el que si no tienes lo que deseas, te llenas de amargura, de descontento y comienzas a quejarte, porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. No tienes lo que deseas y entonces te amargas, te entristeces, vives descontento, te quejas. Porque mira porque mira aquel que tiene más, porque el otro que no sé qué. Y terminas convirtiendo tu deseo en una codicia idolátrica. Algo que ha suplantado a Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Es malo el dinero? No. Pero el amor al dinero, sí. ¿Es malo desear cosas? No. Pero si esas cosas se convierten en obsesión y están en primer lugar, sí. Ay, pero es que yo amo a esta mujer, yo amo a este hombre y no voy a parar hasta que lo consiga. Relájate. Relájate. Dios tiene propósitos para tu vida. Pero si el hecho de que tú codicies, desees, anheles eso, y eso ocupa el primer lugar en tu vida,
entonces tienes un problema con el 10º mandamiento: no codiciarás. Amén. Dios le pidió a Abraham: sacrifícame a tu unigénito, a tu único hijo. Y yo creo que para Abraham no tuvo que ser fácil. O sea, él había hecho trampas, vamos a decirlo así, entre comillas, y había tenido relaciones con Agar y tuvieron un hijo, Ismael, un hijo que al final, por salirse de la palabra, de la promesa que Dios le había dado en Sara, no en Agar, no en otra, en Sara te será dado descendencia. Hoy en día el gran problema, o uno de los más graves problemas de Israel, es Ismael. Es la descendencia de Ismael. Pero Abraham tenía un hijo y ahora el hijo Ismael ha sido echado fuera. Ahora tiene a Isaac y toda su atención está prestada sobre su hijo, su único hijo. ¿Y qué le dice Dios? Sacrifícame a tu hijo unigénito. Abraham tenía que tener su corazón lleno de amor por ese niño. Pero aún así, él, por la fe, en obediencia, va y pone a su hijo en el altar. Lo sacrifica. Levanta el cuchillo. Llega hasta ese extremo. A levantar el cuchillo para matar al niño. Tremendo. Pero dice que cuando iba a bajar el cuchillo, una voz del cielo y una mano de un ángel le detiene y le dice: no, Abraham, ya he visto que en tu corazón Isaac ha muerto. Y cuando lo que más amamos, que no sea Dios, lo matamos, entonces Dios ocupa su lugar en nuestra vida. Sea familia, sea el amor a una mujer, el amor a un hombre, el amor a un trabajo, el amor a una casa, el amor a lo que sea. Porque lo primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Porque se terminan convirtiendo en dioses. Idolatrizamos. Ayer mi nieta Shirel se puso malita. Y bueno, estuvo vomitando toda la mañana con fiebre muy alta. Ya por la tarde decidimos que teníamos que llevarla al médico. Bueno, fui con mi hija a llevarla. Mi yerno estaba trabajando todavía. Y fui a llevarla al centro de salud para que la vieran primero, porque pensamos que podía tener una infección de orina. Pero cuando llegamos al centro de salud, bueno, entró ella y ya había llegado Sebas, entró con ella. La médica, la doctora, pues bueno, quizás no tuvo las mejores formas de decir las cosas, pues le metió miedo a mi hija en el cuerpo. Le dijo que la niña posiblemente podía tener problemas de diabetes, que no sé qué, no sé cuánto, y tal y cual. Claro, mi hija y mi yerno están sufriendo porque Nerea, la hija mayor de Sebas, tiene diabetes y mi hija lo está viendo a diario, eso lo está sufriendo. Y pensar que su propia hija pueda tener esto, le salió llorando de la consulta. Y le dijeron: tienes que ir a Cagüeñas, aquí no podemos hacer más. Así que les llevé a Cagüeñas y les dejé allí. Pero yo me volví, le dejé a Sebas con el coche, yo me volví a casa con mi esposa. Y cuando llegué le dije a mi esposa: cariño, vamos a orar. Vamos a orar porque... Mira, yo me di cuenta a diario, pero cuando llegan esos momentos te das cuenta cuánto puedes amar a una cosa tan pequeña. Amén, así es. Yo oraba y cuando yo oro, en algunos momentos soy muy sensible y se me saltan las lágrimas. Y anoche se me saltaron las lágrimas pensando que mi nieta pudiera tener algo malo. Pero mi hija me llamó poco después: papá, no te preocupes, está todo bien, es una gastroenteritis, era normal lo que tenía, porque tenía la acetona muy subida, muy alta. Entonces aquella médica alborotó a toda la familia. Pero con esto que quiero decir, que cuando tú amas a una persona, cuando esa persona ocupa un lugar importantísimo en tu vida, lo es todo para ti.
pero nunca debemos de permitir que esa persona, sea tu esposa, sea tu esposa, sean tus padres, sean tus hijos, sean tus nietos, quiten a Dios el lugar que merecen en nuestras vidas. Dios tiene que ser lo primero. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando le adoramos a Él, Dios se ocupa de lo demás. Amén. Así que hay cosas que podemos tenerlas en nuestras vidas y que se convierten en ídolos, que suplantan el lugar de Dios. Pablo en este pasaje nos está describiendo cómo era Pablo antes de llegar al conocimiento de Cristo. Pablo no era, porque Pablo dice aquí, fíjate bien, en Romanos 4, Romanos 7, perdón. Habla de la codicia. Dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado, dice Pablo, hablando de sí mismo, si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no me hubiese dicho, no codiciarás. Es el 10º mandamiento. Y Pablo en este pasaje nos describe cómo era él antes de llegar al conocimiento de Cristo. Pablo no era un judío cualquiera. Él era de Tarso, de la región de Cilicia, fariseo. No era cualquier judío. Fíjate lo que él dice en Gálatas capítulo 1 y verso 14. Este era Pablo antes de conocer a Cristo. Este era Pablo antes de conocer a Jesús. Gálatas 1, 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi, en el 13, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones, por la ley de mis antepasados. O sea, Pablo, judío, de Tarso, Cilicia, fariseo. Él lo dice también en Filipenses. ¿Recuerdas lo que dice en Filipenses en el capítulo 3? Cuando se dirige a la iglesia en Filipo, a aquellos que vienen perturbando la fe. Dice en Filipenses 3, aunque yo mismo, versículo 4, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Ahí le sale a Pablo, ¿verdad? Yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, he sido hallado irreprensible. Este era Pablo. Y hay un pasaje en el capítulo 8. O sea, Pablo codiciaba ser el mejor de su tiempo. Yo aventajo a muchos de mis contemporáneos. Yo soy un fariseo, guardador de la ley, ¿verdad? Yo soy un cristiano, mira, sacamos pecho, ¿verdad? Este incircunciso, este hermanito, mira, pero yo... Pablo codiciaba ser el mejor de su tiempo. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 6, que nos habla acerca de que Esteban estaba hablando, predicando con sus compatriotas judíos. Dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero el versículo 9 dice
que viendo esto que vieron en Esteban, la gracia, el poder, la humildad que tenía que haber, la santidad que tenían que ver en Esteban, porque dice que después vieron cómo su rostro se mudaba como el rostro de un ángel, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿De dónde eran estos? Unos eran de Cirene, otros de Alejandría, y otros ¿de dónde? De Cilicia. ¿De dónde era Pablo? De Cilicia. Allí se encontraba Pablo. Esto nos lo muestra más tarde Lucas en Hechos capítulo 8, cuando dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Pero Dios tenía un plan, un propósito con Pablo y para Pablo. Y pocos días después, qué tremendo, ¿no? Pocos días después de él haber estado allí en la muerte de Esteban, de haber consentido la muerte de este santo, de ser un perseguidor, de pedir credenciales a los sacerdotes para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Y Pablo se enfrenta con algo. ¿Con qué? Con su pecado de codicia, con su pecado de religiosidad, con su pecado que él tenía en su vida. Quería ser el judío más piadoso y obediente de la ley, perseguidor de la iglesia. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad que había en su corazón. No solamente le hizo ver la codicia, no, le hizo ver la codicia, pero todavía vio más profundo, vio la perversidad en su corazón. La ley es como un espejo que nos revela toda la maldad que hay en el corazón del hombre. Y nos hace entender que estamos condenados. Por ello es que el hombre necesita a Cristo Jesús. Y Pablo no solo dice que la ley revela nuestro pecado, sino que nos dice también, en segundo lugar, que la ley nos provoca, nos incita a pecar. Versículo 8, ahí en Romanos 7. Espero que estéis entendiendo todo lo que estamos viendo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera, dijo, ¿verdad? No codiciarás. ¿Pero qué dice el 8? Pero el pecado, mira bien, porque en segundo lugar la ley nos provoca, nos incita a pecar. ¿Cómo es que la ley me incita a pecar? ¿Pero qué ley es esta? Que es perfecta, que es buena y me incita a pecar. Mira lo que dice aquí. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aleluya. Ahora sí que nos metemos en un problema. ¿Cómo es que la ley me provoca a pecar? No es que no hubiese pecado antes de que Dios diera la ley. Pues antes de que la ley fuese dada, había pecado en el hombre. Pero es como si el pecado hubiera estado dormido, aletargado. Y cuando llega la ley, esta hace que haya conciencia del pecado. Porque si la ley no nos dice, no codiciarás, yo no sabré que codiciar es pecado. Basta que se nos prohíba hacer algo, ¿para qué? Para estar loco por hacerlo. ¿Es así? ¿O no? Basta que se nos diga, no puedes hacer. Cuando da media vuelta. Esto pasa con los niños, mira, los pequeñinos. Mis nietinas de 3 añitos, no se tocan, no se ven. Cuando quitas la vista, apartas la mirada o te vayas, te lo encuentras allí. Aleluya. Basta que se nos prohíba algo para estar loco por hacerlo, por transgredirlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos.
No, pero es que la ley es la que me dice que... Sí, la ley te revela la maldad del corazón. No es que la ley es mala, no. La ley es buena, agradable y perfecta, porque la ley es la voluntad de Dios reflejada para nosotros. Amén. Y Dios dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. ¿Es pecado la ley? No, de ninguna manera. Pero tú y yo sí somos pecadores. Pero la ley es un atentado contra mi independencia, contra mi soberanía. Yo soy. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Es un atentado contra la independencia. Los catalanes, si nos escuchan, dirán: mira este. Queremos hacer lo que nos venga en gana, pero al encontrarnos con la prohibición, queremos afirmar nuestro derecho a la autodeterminación. O sea, quiero hacer lo que a mí me da la gana y nadie me lo tiene que prohibir. Se llame como se llame. Y hacemos exactamente lo contrario de lo que la ley prohíbe. La ley nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y las leyes están para cumplirlas. Si te las saltas, pagas. San Agustín habla en un libro llamado Confesiones de San Agustín. Dice que había un vecino que tenía un huerto lleno de peras. Y entonces él era un chaval de 16 años. Él y otros amigos suyos de la misma edad determinaron ir a ese huerto de peras y robar todas las peras que pudieran. Así que llenaron unos carretones de peras y se llevaron todas las que pudieran. Y mira lo que dice en el libro de Confesiones de San Agustín. Yo quise robar y robé, no por necesidad o penuria, sino por mero fastidio de lo bueno. Robé cosas que tenía yo ya en abundancia y otras que no eran mejores que las que poseía. Y ni siquiera disfrutaba de las cosas robadas. Lo que me interesaba era el hurto en sí. Lo que me gustaba era el pecado de hacerlo. Y dice, había en la vecindad una viña cargada de frutas que no eran apetecibles ni por su forma ni por su color, porque Agustín dice que en su patio, en su lugar donde vivía, él tenía peras más buenas y con mejor vista que esta, pero él quería robar, quería hacer daño. Y fuimos unos amigos y yo perversos a sacudir los perales a la medianoche, ¿verdad? A oscuras. Pues a esa hora nadie nos iba a ver. Nos llevamos varias cargas grandes, no para comer las peras nosotros, aunque probamos algunas, sino para echárselas a los cerdos. Lo importante no eran las peras, era hacer lo que nos estaba prohibido. Así es el hombre. Así es el ser humano. Frutas que robamos, hermosas eran, pero no fueron ellas lo que deseó mi alma miserable, ya que yo las tenía mejores. Si las corté y las robé, prueba de ello es que apenas cortaba las arrojé. Mi banquete consistió meramente en mi fechoría, pues me gozaba en la maldad, porque si algo de aquellas peras entró en mi boca, no fue otra que el sabor del pecado. Tremendo. Pero es así. Cogemos cosas que no son nuestras por el mero hecho de obrar con maldad. Dañamos a personas por hacer maldad.
Hablamos de personas, chismorreamos, criticamos, juzgamos por hacerles daño. La ley dice no codicies, pero ahora codicio más. La ley dice no robes, pero ahora robo cuanto puedo, si no pregúntaselo a los políticos. No hagas, pues ahora hago las cosas que me son prohibidas con más ganas. Es la rebelión que hay dentro del corazón. Los judíos creían que Dios había dado la ley para restringir el pecado y hacerlos más santos, pero no era así. Dios había dado la ley como una lupa o un espejo para que pudiéramos vernos en Él para reflejar el pecado que había en nosotros. En tercer lugar, y ya voy concluyendo, la ley en sí misma no produce vida, todo lo contrario, produce muerte. Versículos del 9 al 11. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Este 10º mandamiento de la codicia despertó la conciencia de Pablo. Le hizo ver su pecaminosidad, su perversidad y la impotencia de no poder cumplir cabalmente la ley. En Gálatas 3:10 dice también: porque todos los que son de las obras de la ley, mira bien, escucha bien este texto, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, o las cumplimos todas o vivimos bajo maldición. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Amén. Esto nos muestra que sin Cristo estaríamos bajo maldición, porque la ley no nos salva. Y quiero que esto quede claro: la ley no nos salva, sino que nos condena. Somos incapaces de cumplir los mandamientos de Dios. No podemos obedecer la ley, no por culpa de la ley, sino por culpa del pecado que mora en nosotros. Como dirá luego después Pablo: ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? El villano de esta historia no es la ley. El villano de esta historia es el pecado. Y en cuarto y último lugar, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. En el verso Romanos 7, volviendo ahí, en los versos 12 y 13. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley es el reflejo del carácter hermoso de Dios. Dios es bueno. Hemos cantado tu bondad, tu fidelidad. El carácter de Dios es amor, es gracia, es benignidad. La ley es el reflejo del carácter hermoso de Dios. Y por eso el salmista dice: oh,
cuánto amo yo tu ley. El Salmo 19 dice: la ley de Dios es perfecta, lo hemos leído al principio, que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que es deseable más que el oro, que es más dulce que la miel, y en guardarla hay gran recompensa. ¿Dónde pues está el problema? ¿En la ley? No, el problema está en el pecado. ¿A dónde nos quiere llevar Pablo? Pablo nos lleva a que podamos entender que el pecado nos esclaviza, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que tenemos necesidad de un Salvador que sí fue perfecto, que cumplió toda la ley, que ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiésemos obtener el perdón, la paz y la justificación en Él, que resucitó para que nosotros, que habíamos muerto, pudiéramos resucitar con Él y llevar fruto para Dios. El pecado se aprovecha de la ley para arruinarnos. Es el pecado el que mata y no la ley. Y concluyo leyendo los versículos primeros de Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mira bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, o sea, por causa de nosotros que no podíamos cumplirla, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Nuestra lucha no es contra la ley, nuestra lucha es contra el pecado. ¿Cómo sería el mundo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si todas las personas guardasen los 10 mandamientos. ¿Un paraíso? ¿Has preguntado alguna vez cómo sería el mundo si todos guardáramos los 10 mandamientos? Una maravilla. Pero eso no puede ser, porque el pecado en el hombre no le permite guardar la ley de Dios. Amén. Así que en esta mañana hemos podido ver que somos libres de la ley, del pecado y de la muerte, porque hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, y al haber resucitado, al morir a la ley en la cruz con Cristo y al resucitar con Cristo en su resurrección, podemos unirnos a Cristo en un desposamiento, como esposa y como esposo. Aleluya. Amén. Amén. Ponemos en pie, por favor. Espero que haya quedado claro, ¿no? Amén. Que la ley es buena, pero que no podemos cumplirla. Que necesitamos a Cristo, que necesitamos el Espíritu Santo, que necesitamos para vivir en santidad, porque la ley condena, la ley nos salva, la ley nos santifica. Es Cristo quien salva, es Cristo quien nos libra de la condenación, es Cristo quien nos santifica. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos has hecho entender que la ley es buena, es perfecta, es agradable, porque emana de ella el carácter tuyo, el carácter santo, el carácter hermoso, maravilloso, glorioso, de piedad, de fidelidad, de amor, de bondad. Pero nosotros, Señor, por causa del pecado no podemos cumplir la ley cabalmente. Por lo cual enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual sí cumplió en él toda la ley, para que tú
y yo, hermanos, pudiésemos ser salvados, pudiésemos tener un encuentro con Cristo, pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Y para que podamos vivir una vida que le agrade a Dios, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Señor, bendice a tu iglesia y háblanos a nuestros corazones y haznos entender por medio de tu ley, por medio de tu palabra, como un espejo, que podamos ver reflejado nuestra maldad y podamos acudir así a ti para ser crucificado contigo, resucitado contigo y desposado contigo. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.